Él entró a la habitación con un contrato de matrimonio y 7 mujeres observando en silencio. Mi corazón se detuvo, pero lo que pasó después nadie lo esperaba. Jamás me imaginé que un simple correo electrónico, email, podría cambiar la trayectoria de toda mi vida. Yo era solo una traductora freelancer que vivía en un departamentito, lidiando con cuentas vencidas y sueños empolvados. Hasta que, una mañana cualquiera, recibí una propuesta tan descabellada que parecía una trampa. Un jeque multimillonario, desconocido en el mundo occidental, quería que me convirtiera en su 8ª esposa. 7 mujeres ya compartían su palacio y su misterio. Pero él quería algo más, algo diferente. Aceptar significaba dejar todo lo que conocía, rehusarme, quizás perder la oportunidad de vivir algo inolvidable. Entre promesas doradas, miradas que escondían secretos y un mundo donde el amor es poder, fui obligada a descubrir quién era yo y qué estaba dispuesta a arriesgar, porque a veces, para encontrarse, primero hay que perderse. Mi nombre es Clara, tengo 32 años, vivo sola en un departamentito rentado en un barrio ruidoso de la ciudad. Trabajo como traductora freelancer desde hace casi 7 años, y la verdad es que ni me acuerdo de la última vez que hice algo realmente emocionante. Mi vida se resume a audífonos, fechas de entrega ajustadas y cenas solitarias viendo la pantalla de la laptop. No me quejo, o al menos intento no quejarme. Después de una relación que me vació por dentro y una racha de malas decisiones, aprendí a sobrevivir con poco. Poca expectativa, poco amor, poca esperanza. Era más fácil así. Aquella mañana de martes, mientras me tomaba mi café tibio y luchaba contra el sueño acumulado, abrí mi bandeja de entrada como siempre. Entre ofertas de sitios a los que ni recordaba haberme suscrito y solicitudes de cotización de clientes habituales, había un mensaje con un asunto extraño: propuesta privada, traductora con discreción y agallas. Casi lo borro sin leer, pero algo, quizá el aburrimiento, quizá la curiosidad, me detuvo. Le di clic. El correo electrónico estaba escrito en un portugués impecable, pero tenía una formalidad inusual. Decía que un distinguido cliente de Oriente Medio buscaba a una traductora fluida en árabe e inglés para una misión confidencial y bien remunerada. El remitente aseguraba haber leído mis artículos publicados online y admirado mi precisión lingüística. Hasta ahí parecía un encargo inusual más. Pero el último párrafo me paralizó. La oferta incluye residencia temporal en el palacio del cliente, en una ubicación a ser revelada, por un periodo mínimo de 3 meses. La candidata ideal deberá estar dispuesta a adaptarse a un ambiente de múltiples esposas, bajo el cuidado de un solo hombre. El cliente desea entrevistarla personalmente. Su perfil fue el único seleccionado. Por un momento pensé que era una estafa, un fraude o un engaño, pero había algo en la forma en que cada palabra estaba escrita, un cuidado, una elegancia, que me hizo dudar. Estaba firmado solo con las iniciales, ZAF. Dejé la taza de café en la mesa y releí el correo una vez más. El corazón me latía más fuerte. Sentí que el calor subía por mi cuello, como si el simple acto de leer aquello me pusiera en riesgo. 7 esposas. Una propuesta. Fuiste la única elegida. Cerré la laptop con fuerza, como si eso pudiera protegerme. Pero dentro de mí, algo ya se había abierto. Nunca he sido una mujer impulsiva. Me gusta pensarlo así. Pero esa noche, después de leer ese extraño correo una y otra vez, me encontré a mí misma tecleando el nombre ZF en todos los buscadores posibles. No había mucho, solo algunas menciones vagas en foros cerrados, fotografías borrosas de un hombre vestido de blanco, con gafas oscuras y siempre rodeado de figuras femeninas cubiertas de pies a cabeza. Fue ahí donde leí por primera vez su nombre completo: Zahir Al-Fahd, un jeque saudita, magnate de los hidrocarburos, propietario de un conglomerado de medios y, según rumores, coleccionista de arte y de mujeres. Todo me pareció sacado de una película, un cliché ridículo, pero había algo en sus ojos, incluso detrás de las gafas oscuras, que me incomodaba. No era solo poder, era una calma peligrosa, como quien ya sabe que el mundo se va a doblar ante sus deseos. Dudé, cerré la laptop. Me fui a dormir, pero no pude cerrar los ojos. A la mañana siguiente, había una nueva notificación en mi bandeja de entrada. Clara, entendemos sus dudas. Por esa razón, nuestro cliente desea ofrecerle una videollamada. Será breve, sin compromisos, solo para presentarse. Usted decide si acepta o no. La llamada estaba agendada para esa misma noche. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que bloqueara esa dirección y siguiera con mi vida de siempre. Pero otra, una más silenciosa y profunda, deseaba saber qué se sentía ser elegida por alguien que podría tenerlo todo, pero me había escogido a mí.
acepté. Pasé el resto del día con una mezcla de miedo y expectación. Me arreglé como no lo hacía desde hacía meses. No para impresionarlo, me repetía, sino porque quería sentirme viva otra vez. A las 9:00 p.m. en punto, la videollamada se activó. La pantalla se volvió negra durante unos segundos y luego apareció él, no como lo imaginaba. No con el turbante ni la túnica tradicional. Llevaba una camisa blanca, perfectamente planchada, el cuello abierto, la piel dorada por el sol. Sus ojos eran oscuros, intensos, y hablaban antes que sus labios. «Buenas noches, Clara», dijo con una voz grave, pausada, que se me metió en el pecho como un golpe suave. «Gracias por aceptar». No supe qué responder, solo asentí, y entonces él sonrió. No fue una sonrisa cualquiera, fue como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «Quiero que seas la octava». No sé si fue su acento, su voz tan pausada, o la forma en que pronunció mi nombre, como si lo hubiera saboreado antes, pero algo en mí se estremeció. «Quiero que seas la octava», repitió, sin rodeos. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? «No entiendo», dije, apenas audible. «¿Esto es una broma? ¿Una especie de trato comercial?» Sahir ladeó la cabeza ligeramente, como si analizara mis palabras con detenimiento. Su mirada era intensa, pero no agresiva. No sonreía esta vez. Estaba completamente serio. «No buscó una transacción. Si fuera eso, habría miles de mujeres dispuestas a firmar un contrato. Pero yo no quiero miles. Te quiero a ti». Me quedé en silencio. ¿Por qué yo? ¿Qué había visto en mí que lo llevara a pensar que podría aceptar algo tan absurdo? «Usted no me conoce», le dije al fin. «No sabe quién soy. Sé más de lo que crees», respondió sin dudar. «He leído tus artículos, tus traducciones, tus notas personales en los márgenes de tus trabajos. Leí cuando dijiste que las palabras también pueden ser una forma de encierro y otra de escape. Eso me desarmó». Era una frase que había escrito hacía años, en un ensayo que nunca publiqué, pero que sí compartí con una editora que me pidió permiso para usar ejemplos míos en una charla sobre lenguaje emocional. Él la había leído. «¿Cuánto me está pagando por esto?», pregunté, tratando de recuperar el control de la conversación. Sahir frunció levemente el ceño. «No se trata de dinero, Clara, pero sí, serás compensada como corresponde. Tendrás un lugar seguro, libertad para irte cuando desees. Lo único que te pido es que vengas, me conozcas y luego decidas». Guardó silencio unos segundos y luego agregó: «La octava no será como las otras, porque no quiero otra esposa, quiero una historia diferente». La llamada terminó tan rápido como empezó. No me pidió una respuesta inmediata, solo me dio coordenadas, fechas y una instrucción clara. «Acepta solo si estás dispuesta a que nada vuelva a ser igual». Y ahí estaba yo, sola otra vez frente a la pantalla negra, con el corazón latiendo como si acabara de correr un maratón. ¿Era locura pensar en decir que sí? Tal vez sí, pero en el fondo, muy en el fondo, una voz empezó a repetirme lo mismo que había dicho él: «Quiero una historia diferente». Nunca hice las maletas tan despacio. Cada prenda que doblaba era una pregunta sin respuesta. ¿Qué se pone una mujer cuando va camino a convertirse, tal vez, en la octava esposa de un hombre que podría comprarse países enteros? ¿Qué zapatos llevan dignidad? ¿Qué vestido esconde el miedo? El itinerario llegó por correo certificado. Un sobre negro, con mi nombre escrito a mano, y un pasaje en primera clase rumbo a Dubái. Desde ahí, decía la nota, sería escoltada a un destino confidencial. Ni siquiera el agente de viajes sabía más. Todo estaba prepagado. Todo, menos mi tranquilidad. La noche anterior a mi vuelo no dormí. Me senté frente a la ventana viendo las luces de la ciudad, preguntándome si estaba por cometer el error más grande de mi vida, o vivir el capítulo más salvaje de todos. El aeropuerto me pareció un lugar irreal. Caminaba con mis documentos en la mano como si estuviera en automático. Nadie me miraba diferente, pero yo sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, como si mis pasos fueran prestados. El vuelo fue cómodo, silencioso, elegante, demasiado. Me sirvieron champán antes de despegar. Quise negarlo, pero lo tomé. Mis manos temblaban, y no por el alcohol. Al aterrizar en Dubái, un hombre de traje oscuro me esperaba con un cartel que decía simplemente: «Clara». No llevaba identificación ni hablaba. Solo me hizo un gesto con la cabeza y me acompañó a una camioneta negra con vidrios polarizados. La ciudad quedó atrás en minutos. Entramos en zonas desérticas, luego caminos de tierra, luego nada. Horas después, con el sol ya cayendo en tonos quemados, vi el palacio por primera vez. Emergía del desierto como una ilusión. Cúpulas de oro, paredes de piedra rosada, torres que parecían arrancadas de un sueño antiguo. No había guardias a la vista, ni muros eléctricos, pero aún así todo parecía impenetrable. El chofer bajó, abrió mi puerta y me ayudó a salir. El calor era denso,
El aire olía a sándalo y a algo más, algo dulce y pesado. Jazmín, tal vez. Entonces, las grandes puertas se abrieron y supe que ya no había vuelta atrás. No era solo un palacio, era otro mundo. Lo supe en el momento en que crucé las puertas y sentí que el aire cambiaba, como si la realidad se hubiera quedado afuera. Adentro, el tiempo parecía no tener prisa. Todo era demasiado perfecto, demasiado silencioso, demasiado calculado. Un grupo de mujeres cubiertas con túnicas color marfil me recibió en la entrada. No hablaban, solo hacían gestos suaves, como si temieran romper algo frágil. Una de ellas, más joven, se adelantó. Su español era torpe, pero su tono era amable. Yo soy Samira. Yo llevar tú al ala de huéspedes, tú descansar. Él vendrá mañana. Él, por supuesto, era Zahir. El recorrido hasta mi habitación fue un desfile de maravillas. Fuentes de mármol que cantaban al caer el agua, corredores iluminados por faroles tallados a mano, techos tan altos que hacían eco cuando respirabas. Pero lo más impresionante no era la riqueza, era el silencio, como si todas las voces estuvieran escondidas detrás de los muros. Mi habitación no era una habitación. Era una suite del tamaño de todo mi departamento. Cortinas de seda, cojines bordados, incienso ardiendo en rincones invisibles. La cama tenía dosel y sábanas tan suaves que daban miedo tocarlas. Sobre una mesa, una bandeja de frutas frescas y al lado, una nota escrita a mano. Descansa, Clara. Estás a salvo. Mañana hablaremos. Z. La caligrafía era firme, masculina, sin adornos innecesarios. Quise enojarme, quise sentirme como una prisionera lujosa, pero había algo extraño en todo aquello. No había cerraduras, ni vigilantes, ni puertas trancadas. Podía irme si quería, podía decir no, y sin embargo, no lo hice. Esa noche, antes de dormir, caminé descalza por el mármol frío. Me asomé por la ventana. El desierto brillaba bajo la luna como si estuviera cubierto de escarcha. Pensé en mi madre, en mi antigua vida, en el correo que había empezado todo. Pensé en él, y por primera vez no soñé con escapar. Al día siguiente, antes de que el sol golpeara con fuerza, Samira tocó a mi puerta. Me entregó un vestido largo, vaporoso, del color del mar en calma. No pregunté por qué, solo me vestí, recogí el cabello como ella me indicó y la seguí por un pasillo que olía a mirra y a misterio. Me llevó hasta un jardín interior, rodeado de columnas talladas, donde 7 mujeres ya estaban sentadas en círculo sobre cojines de terciopelo. Al verlas, supe de inmediato quiénes eran, las 7 esposas. Cada una era diferente. Una tenía la piel tan clara que parecía de porcelana, otra la mirada más oscura que la noche. Había una con cicatrices sutiles en las manos, otra con el cuello erguido como una reina, y todas, absolutamente todas, me miraron como si supieran algo que yo no. Nadie dijo una palabra. No hubo presentación, no hubo sonrisas, solo un silencio glacial que se instaló entre nosotras, como una verdad que nadie se atrevía a nombrar. Me senté, fingí que no temblaba. Una de ellas, alta, elegante, con ojos color ámbar, me examinó con descaro. Tenía el tipo de belleza que te hacía sentir desnuda. Luego, habló con voz baja, pero firme. Así que tú eres la octava. No fue una pregunta, fue una sentencia. Soy Clara, dije, intentando sonreír. Ella no devolvió el gesto. No todas llegamos igual, pero todas aprendimos que el palacio te da y te quita. Antes de que pudiera responder, otra, de rostro sereno y mirada triste, dijo en árabe algo que no entendí del todo, pero que sonó como advertencia. Las demás simplemente bajaron la vista o apartaron la mirada. Entonces, una campana sonó a lo lejos, una señal. Todas se levantaron al mismo tiempo, sin hablar, como si respondieran a un llamado invisible. Samira apareció a mi lado y me susurró: «Ven, el jeque te espera». Caminé detrás de ella, el corazón golpeando como tambor. Y mientras cruzábamos otro corredor de sombras frescas, no pude evitar pensar que aquellas mujeres no eran esposas, eran espejos, y en cada uno de ellos vi un reflejo distinto de lo que podría convertirme. Esa mañana, Zahir no apareció. Esperaba verlo en algún salón brillante, sentado en un trono dorado como un rey moderno. Pero en su lugar, me enviaron una nota escueta. Explora, lo que necesites, pregunta a Samira, pero hay un lugar al que no debes entrar. Esa advertencia no tenía dirección. No decía cuál lugar era ni cómo identificarlo. Solo me dejó con una sensación familiar, la de estar siendo probada. Pasé horas caminando por el palacio. Había bibliotecas enteras donde los libros eran más antiguos que mi país. Jardines que cambiaban de color con la luz. Salones donde el silencio se escuchaba más que cualquier música. Y entonces, al doblar un corredor donde el suelo ya no era de mármol, sino de piedra antigua, lo vi. Un pasillo estrecho, con una puerta de madera
madera oscura al final. No tenía guardias, no tenía candado, pero el aire frente a esa puerta era distinto, más frío, más denso, como si el palacio entero contuviera la respiración frente a ese umbral. No tenía ninguna marca, salvo un pequeño símbolo tallado, una luna minguante dentro de un ojo cerrado. Di un paso más cerca. Entonces, detrás de mí, la voz de Samira. «Ese es el cuarto», me giré, sorprendida. «¿El cuarto prohibido?» Ella asintió lentamente. «Él nunca entra, y nadie debe hacerlo». «¿Qué hay ahí?» Samira me miró como si la respuesta la quemara por dentro. Algo que fue amado, y después, olvidado. No pregunté más. Volví a mi habitación con la imagen de esa puerta quemándome la mente. No entré, no entonces. Pero esa noche soñé con ella. Soñé que la abría, que una voz me llamaba desde adentro. Una voz femenina, rota, pero insistente. Y cuando desperté, juraría que el olor a jazmín que venía de ese pasillo había entrado en mi habitación. Como si el pasado del jeque ya supiera que yo estaba ahí. La invitación llegó al atardecer. Un pequeño sobre dorado, dejado sobre la bandeja de plata junto a mi cena sin tocar. Esta noche, en el Salón de los 1000 Espejos, vestido formal, sin escolta. No decía quién lo firmaba, pero no hacía falta. Sabía que era él. Era la primera vez que lo vería desde la videollamada, y mi estómago no sabía si tenía hambre o miedo. Samira me ayudó a vestirme, un vestido rojo oscuro, ceñido en la cintura, con mangas largas y espalda descubierta. Me observé en el espejo y por un segundo no me reconocí. Parecía una mujer que sabía lo que estaba haciendo, pero por dentro todo era una tormenta. El Salón de los 1000 Espejos estaba iluminado por cientos de lámparas colgantes. Las paredes, cubiertas de pequeños cristales que devolvían cada gesto, cada parpadeo, multiplicado por 1000. El aire olía a canela, a cardamomo y algo más, a deseo contenido. Las 7 esposas ya estaban allí, cada una ocupando su lugar en la enorme mesa de marfil. Al verme entrar, no dijeron nada, pero sus ojos, esos ojos, me lo dijeron todo. Zahir llegó por una entrada lateral, vestía de negro, sin corona, sin joyas, solo él y su presencia que llenaba todo el salón. «Clara», dijo con una leve inclinación de cabeza, «bienvenida al corazón de mi hogar». Tomó asiento al centro de la mesa. Un gesto de su mano bastó para que los sirvientes comenzaran a traer los platillos. Comida exótica, colores vibrantes, aromas intensos, pero nadie comía, no todavía. Había algo más en el aire, algo ritual. Zahir me miraba con calma, como si midiera cada reacción mía. «¿Qué piensas?», preguntó. «Es hermoso, abrumador», respondí con honestidad. Una de las esposas rió por lo bajo, otra rodó los ojos. Zahir no les prestó atención, solo me miraba a mí. «No traje aquí para que me adores, ni para que me temas. Te traje porque en tus palabras encontré algo que no he visto en años». Duda. Todos a la mesa lo miraban ahora. Incluso las esposas parecían sorprendidas por su franqueza. «¿Y tú?», le pregunté sin pensar. «¿Tú no dudas?». Él apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos, y por primera vez su sonrisa se apagó. Todo el tiempo. La comida comenzó entonces. Todos fingían conversar, pero yo sentía como cada mirada me pesaba. No eran mujeres compartiendo una cena, eran piezas de un tablero, evaluándome. Zahir no habló más esa noche, pero cuando se levantó, al final del banquete, pasó detrás de mí y sin detenerse, dijo al oído: «Aún no sabes qué papel jugarás aquí, pero ya todos te están observando». Y se fue, dejándome sola, entre 1000 espejos y 7 reinas que no querían compartir su corona. Al día siguiente del banquete, entendí que el palacio funcionaba bajo un sistema invisible de reglas no escritas. Nadie las explicaba, pero todos las seguían. No podías hablarle al jeque sin ser llamada, no podías preguntar por el pasado, no podías salir sola por ciertos pasillos, y sobre todo, no podías destacar más que las otras. Pero a mí nunca me gustaron los juegos donde ya está todo decidido. Pasé la mañana caminando por el ala oeste del palacio, donde según Samira, no solían ir las esposas. Allí encontré un pequeño balcón con vista al desierto, silencioso, abierto al viento. Me senté allí, con el cabello alborotado y la cara al sol, como si fuera libre, como si todo eso no me estuviera tragando poco a poco. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que escuché fue su voz. «Aquí no suelen venir, mucho sol para gustos tan refinados». Giré. Zahir estaba de pie, a unos metros, con una túnica ligera y una expresión que no sabía si era burla o curiosidad.
Tal vez por eso me gusta este lugar, le respondí. Nadie espera encontrarme aquí. Caminó hacia mí, con ese paso lento que tenía, como quien nunca tiene prisa. Se apoyó en la baranda, a mi lado. Tú no eres como ellas, y aún así estás tratando de convertirme en una más. Él me miró, esta vez sin sonreír. No, estoy tratando de descubrir si eres capaz de cambiar las reglas o si terminarás obedeciéndolas como todas. No respondí, no sabía cómo. ¿Qué es esto, Zahir?, le pregunté al fin. ¿Una prueba? ¿Un capricho? ¿Un experimento? Él bajó la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer como una herida naranja sobre la arena. Esto es mi verdad, y quiero ver si puedes sostenerla conmigo sin romperte. Se marchó sin decir más. Pero esa noche, mientras escribía en mi diario, anoté algo que me quemaba los dedos. No sé si quiero ganar su juego o incendiarlo desde dentro. Y por primera vez tuve miedo, no de él, de mí. El calor esa noche era insoportable. El aire estaba denso, como si el desierto contuviera la respiración antes de exhalar algo violento. Samira me advirtió, cuando el viento cambia, todo cambia. La cena fue silenciosa. Zahir no apareció. Las esposas estaban inquietas, como si sintieran una amenaza que no podía verse. Afuera, las palmas se agitaban con una violencia que no combinaba con la calma del palacio. Me retiré a mi habitación temprano. La ventana estaba abierta y el viento arrastraba consigo el olor a tierra caliente, a electricidad contenida. Me senté en la cama sin poder dormir. Algo dentro de mí vibraba, como si presintiera que esa noche marcaría un antes y un después. Entonces se cortó la luz. La oscuridad fue total. Ni un farol, ni un reflejo. Solo el viento, soplando como un rugido lejano, y el sonido de una puerta abriéndose, no la mía, la del pasillo prohibido. Salí con cautela, los pies descalzos sobre el mármol frío. El corazón me latía tan fuerte que sentía que lo podía escuchar en los oídos. La brisa del pasillo era más fría, más húmeda, como si dentro del palacio hubiera una tormenta diferente. Y entonces lo vi, Zahir, de pie, frente a la puerta marcada con la luna minguante. La tenía entreabierta, como si dudara en entrar. ¿Qué haces aquí?, le pregunté sin pensarlo. Él giró lentamente, sorprendido por mi presencia. Su rostro estaba serio, más humano de lo que jamás lo había visto. Esta puerta guarda lo que no puedo olvidar, dijo en voz baja. ¿Y por qué sigues viniendo? Zahir bajó la mirada. Porque hay noches en que la culpa es más fuerte que el silencio. Una ráfaga de viento hizo que la puerta se abriera del todo. Adentro vi apenas una silueta, un cuarto pequeño, lleno de retratos cubiertos con telas y una cuna vacía al fondo. No pregunté, no necesitaba hacerlo. Zahir cerró la puerta con firmeza. Nunca debiste venir hasta aquí. Entonces dime qué escondes y no tendré que hacerlo más, le respondí. Pero él no dijo nada, solo caminó hacia mí, deteniéndose tan cerca que podía oír su respiración. Esta tormenta pasará, Clara. Pero lo que estás empezando a remover, eso no. Y se fue. Minutos después, la luz volvió. Pero dentro de mí, algo había quedado encendido, y supe que esa puerta ya no iba a cerrarse tan fácilmente. Al día siguiente, Zahir me mandó llamar, no como jeque, no como esposo de 7 mujeres, solo como hombre. Me recibió en una sala más pequeña, sin oro, sin espejos, alfombras gruesas, cojines bajos, incienso suave en el aire. Una lámpara de luz cálida hacía que todo pareciera más humano, casi acogedor. Él estaba sentado en el suelo, descalzo, con una túnica sencilla color crema. No me ofreció un trono, ni una copa cara, solo un espacio a su lado. Me senté. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté. Porque quiero que veas lo que no muestro a nadie, respondió sin rodeos. Guardó silencio unos segundos, luego tomó una pequeña caja de madera y la abrió. Dentro había fotografías antiguas, polaroids descoloridas, nada digital, nada perfecto. Una mujer con cabello oscuro, riendo en una playa, un niño con los pies llenos de arena, una mesa desordenada con platos rotos. Ella era Amira, dijo, señalando la primera foto. Mi primera esposa, la única que elegí por amor. Lo miré sin interrumpir. Murió en este palacio, en el cuarto que tú encontraste. El aire se volvió denso, no de tristeza, de algo más profundo, como culpa. ¿Qué pasó? Zahir cerró la caja con delicadeza. Perdí el control de mi vida, de mis decisiones, del amor que teníamos. La traicioné con promesas que no supe cumplir. Y cuando ella se fue, intenté llenarla con otras mujeres, con poder, con silencios. ¿Y funcionó? Me miró. Por primera vez,
sin la máscara. No, apoyó los codos en las rodillas, la cabeza baja. No era el jeque en ese momento, era un hombre quebrado. Cada esposa que vino después aceptó un trato, belleza, comodidad, influencia, pero ninguna me miró como ella, como tú. Sentí un nudo en la garganta, no por compasión, sino porque vi en él algo que no esperaba encontrar, dolor verdadero. Entonces, ¿por qué yo? Zahir alzó la vista, porque tú no quieres nada de esto, y aún así, estás aquí. Me levanté, no porque quisiera irme, sino porque entendí que si me quedaba un segundo más, me iba a romper. Y yo aún no sabía si quería que él me reconstruyera. Esa noche no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo bordado con hilos de oro, pensando en todas las palabras que Zahir había dicho. No eran mentiras. Y eso era lo más peligroso. La verdad, dicha con suavidad, es mucho más difícil de rechazar. A la mañana siguiente, Samira me trajo una caja de terciopelo azul. Dentro, un brazalete antiguo, hecho de filigrana, con una piedra roja incrustada en el centro. Un regalo del jeque, me dijo, sonriendo con respeto. ¿Por qué? Samira me miró como quien ya ha vivido esto antes. Es su forma de decir que ahora formas parte del círculo. ¿Qué círculo? Ella solo bajó la mirada. Y entendí que esa pregunta no tendría respuesta directa. Tomé el brazalete entre las manos. Era hermoso, sí, ligero, perfecto. Pero al ponérmelo, sentí que me cerraban una puerta invisible. Más tarde, fui llamada a los jardines privados. Ahí estaba Zahir, bajo la sombra de una pérgola cubierta de flores blancas. Tenía una copa de té en la mano y una expresión de calma estudiada. ¿Te gustó el regalo? Es precioso, pero no sé si quiero llevar algo que no pedí. Zahir sonrió con un dejo de tristeza. Casi nada en este palacio se pide. Todo se ofrece con un precio escondido. ¿Y cuál es el precio de esto? Él bebió un sorbo antes de responder. Lealtad. No obediencia ciega, solo permanencia. Sentí una punzada en el pecho. ¿Permanecer? ¿En qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué me das a cambio? Pregunté, desafiándolo. Zahir dejó la copa sobre la mesa. La posibilidad de transformar este lugar y de transformarte tú. Si te quedas, ya no serás solo una mujer más. Serás la voz que nunca tuve cerca. Guardé silencio, porque la promesa era tentadora, porque él hablaba como quien sí quiere algo real, pero también como quien sabe amarrar sin necesidad de nudos. Me quité el brazalete y lo dejé sobre la mesa. No necesito joyas para sentir que valgo. Si me quedo, será por mí, no por tus reglas. Zahir asintió, sin molestarse. Por eso te elegí. Y en ese instante, supe algo que me asustó más que cualquier otra cosa. Él realmente creía que me estaba liberando, cuando en realidad lo que me ofrecía eran jaulas disfrazadas de tronos. El palacio se transformó. Durante el día, un ejército de personas decoró los jardines, colgando linternas de papel en cada árbol, cada arco, cada esquina, rojos, dorados, naranjas, como si el fuego hubiera bajado del cielo para flotar entre nosotros. Esa noche se celebraba el aniversario del linaje de Zahir. Era una tradición antigua, según me explicó Samira, una especie de homenaje a los antepasados y una muestra de poder para los vivos. Las 7 esposas vestían como diosas, cada una con un color distinto, con joyas que reflejaban las luces como estrellas. Y yo llevaba un vestido blanco, simple, sin bordados ni oro. Zahir lo había ordenado así, no como castigo, sino como símbolo. Eres la única que aún no ha sido marcada por este lugar, me dijo, cuando me encontró en el jardín central. Quiero que todos lo vean. Durante horas, caminamos entre los invitados, emires, ministros, artistas, hombres de negocios que hablaban en idiomas que no entendía, y todos me miraban como si yo fuera la historia que aún no se había escrito. Zahir no me soltó. Me presentaba como Clara, sin títulos, sin explicaciones, y eso generaba más preguntas que respuestas. Era como si todos intentaran adivinar qué lugar ocuparía yo en ese tablero de cristal. Entonces, mientras un grupo de músicos tocaba una melodía hipnótica, él me llevó a la fuente central. Las linternas reflejadas en el agua hacían que el mundo pareciera derretirse. ¿Bailarías conmigo?, preguntó, extendiendo la mano. No era una orden, era una petición, y eso lo hacía aún más peligroso. Tomé su mano. Bailamos en silencio, rodeados de ojos que querían vernos caer o consumarnos. Zahir no me miraba con deseo. Me miraba como si esperara algo, como si cada paso fuera una apuesta. «Te ves distinta», susurró, «y tú, más humano». Él sonrió, pero fue una sonrisa breve, como si le doliera ser visto de verdad. Esta noche es para mostrar poder, pero yo solo quiero saber si tú te quedarías si no tuviera nada. ¿Por qué yo? Zahir no respondió de inmediato. Porque tú bailas conmigo como si no me debieras nada. Y ahí, bajo las 1000 linternas encendidas, sentí que el peligro no era quedarme, era que empezara
a querer hacerlo. Después de la fiesta, no regresé directamente a mi habitación. Caminé sin rumbo por los pasillos oscuros del palacio, aún con la música sonando en mi mente y el calor de sus manos en mi piel. Me sentía suspendida, como si estuviera atrapada entre dos realidades. La mujer que había llegado con las maletas llenas de dudas y la que ahora caminaba con el corazón latiendo como un tambor. ¿Era esto deseo? ¿O era el principio del engaño más dulce? Me detuve frente a uno de los espejos del corredor este. No me reconocí. Mi reflejo no era el de una invitada, era el de alguien que ya pertenecía, aunque no supiera cómo. Esa noche, mientras intentaba dormir, una nota fue deslizada por debajo de la puerta. Ven al pabellón de la luna, ven sola. No tenía firma, pero no hacía falta. El pabellón de la luna estaba apartado, cruzando un pequeño puente sobre un estanque de agua negra. Era el lugar más silencioso del palacio, el más íntimo. Fui. Zahir ya estaba allí, de pie, mirando las estrellas a través de un ventanal sin vidrios. El aire era fresco. Su silueta, apenas iluminada por las linternas de aceite, parecía una sombra antigua. «No puedo dormir», le dije, como si esa fuera la excusa por estar allí. «Yo tampoco», respondió. Nos sentamos frente a frente sobre un tapete delgado. Él me ofreció un vaso con un líquido ámbar. No pregunté qué era, lo bebí. «¿Qué esperas de mí, Zahir?», pregunté, esta vez con la voz firme. Él se inclinó hacia mí, sin tocarme. «No quiero tu obediencia, quiero tu entrega, no de cuerpo, de alma. ¿Y las otras? Las otras me acompañan, pero tú me confrontas». Un silencio largo se instaló entre nosotros. Entonces se acercó, lento, hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros. Su aliento era cálido, dulce. Su mirada, un abismo que me invitaba a saltar. «Si cruzas esta línea», susurró, «ya no podrás volver a mirar atrás como antes». Mis manos temblaban, no por miedo a él, sino por miedo a mí, a querer quedarme, a perder el control, a entregarme a algo que tal vez nunca fue mío. Y sin embargo, cerré los ojos. Pero antes de que sus labios tocaran los míos, me alejé. Un paso, solo uno, pero fue suficiente. «No aún», dije en voz baja. Zahir asintió, como si ya supiera que yo haría eso. «Te seguiré esperando, Clara, porque ya no puedo dejar de hacerlo». Me fui con las piernas débiles, y mientras cruzaba el puente, me pregunté, ¿estoy huyendo o resistiéndome a caer? Los días siguientes fueron un espejismo dorado. El palacio me ofrecía todo lo que jamás había imaginado tener. Vestidos bordados a mano, baños de leche y flores, comidas dignas de cuentos, paseos a caballo por dunas interminables, la vida de una princesa, de una elegida, y sin embargo, nunca me había sentido tan sola. Zahir desapareció por 3 días. No dejó mensajes, no hubo señales. Las esposas retomaron su rutina, una coreografía perfecta donde cada una sabía cuál era su espacio, su tiempo, su límite. Nadie hablaba de mí, pero yo sentía su mirada en cada rincón, como si esperaran que me quebrara o que me convirtiera en una de ellas. Una noche me perdí en uno de los pasillos del ala norte. Las paredes allí eran más antiguas, cubiertas de tapices que narraban historias de batallas y pactos. La luz era tenue, el aire más frío. Allí encontré un espejo sin reflejo, un marco gigantesco colgado sobre una pared de piedra, con el cristal cubierto por una capa opaca, como si alguien lo hubiera manchado a propósito para que nadie pudiera verse. Y entendí, ese era el símbolo perfecto de lo que me estaba pasando. Podía tenerlo todo, menos a mí misma. Regresé a mi habitación y escribí una sola línea en mi diario. ¿Qué es más peligroso? ¿Estar atrapada en un lugar oscuro o en uno que brilla tanto que te ciega? Al día siguiente, recibí otra nota. Estoy de vuelta, esta noche en la biblioteca. Solo tú y yo. Mi corazón dio un vuelco, no por la cita, sino porque me di cuenta de que, a pesar de todo, aún lo esperaba. Aún quería entender por qué, en este laberinto de lujo, solo él podía hacerme sentir menos sola. La biblioteca estaba vacía, no como un lugar abandonado, sino como un secreto esperando ser contado. Las lámparas encendidas creaban sombras largas sobre las estanterías infinitas. Y ahí, en medio del silencio, no estaba Zahir, estaba yo. Una hoja descansaba sobre la mesa central. Reconocí su caligrafía antes de leerla. Hoy no hablarás conmigo. Hoy hablarás con la única mujer que aún no has escuchado aquí, tú. En la tercera hilera
estante 4, libro rojo, ábrelo. Lo hice. Dentro del libro había un sobre. Y dentro del sobre, mi carta de renuncia, la que nunca envié, la que había escrito en mi antiguo apartamento, meses atrás, cuando estaba a punto de rendirme con mi vida gris y sin rumbo. La carta hablaba de agotamiento, de miedo, de esa sensación de estar parada en el borde de algo, sin saber si saltar o no. No entendía cómo Zahir tenía eso. No entendía por qué me la devolvía ahora. Y entonces lo vi, un espejo al fondo de la sala, pequeño, redondo, colgado sobre una pared sin libros. Me acerqué. No era como los otros del palacio. Este sí reflejaba. Y lo que vi me sacudió. No era solo mi rostro, era mi expresión, fuerte, herida, viva. Ya no era la mujer que llegó temblando con una maleta en la mano. Me senté en el suelo, frente a ese espejo, y por primera vez en semanas, me hablé a mí misma. ¿Qué estás buscando aquí, Clara? Silencio. ¿Qué quieres? ¿Ser la octava o ser tú? Lágrimas, silenciosas, no de tristeza, sino de revelación. ¿Y si no es él quien te atrapa, sino tú misma? Pasé horas ahí. No necesitaba respuestas, solo necesitaba escucharme. Cuando me levanté, sentí que algo dentro de mí se había alineado, como si por fin tuviera una dirección. Y justo antes de irme, sobre una mesa lateral, encontré otra nota. Esta vez, más pequeña. Ahora sí, estoy listo para que hablemos los dos. Z. La conversación más importante acababa de comenzar, y esta vez no iba a callarme. La sala estaba en penumbra. Solo una lámpara encendida junto al ventanal. Zahir estaba allí, esperándome, de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, como un guardián de algo que aún no se atrevía a soltar. Entré sin hablar. Él me miró, y por primera vez, no fue el jeque quien lo hizo, fue el hombre, cansado, honesto y vulnerable. ¿Te hablaste?, preguntó con voz suave. Asentí. Sí. ¿Y qué te dijiste? Me acerqué despacio, hasta quedar a 1 metro de él, lo suficiente para ver la tensión en sus hombros, para oler el perfume sutil que siempre llevaba y que empezaba a dolerme de tan familiar. Me dije que he pasado la vida escapando de lugares donde nadie me veía, respondí, y que aquí, contigo, me vi por primera vez, y me dio miedo. Zahir bajó la mirada. Luego, sin prisa, levantó una mano. No me tocó, solo la dejó suspendida, como si el roce fuera una decisión que debíamos tomar juntos. Yo no quería enamorarme de ti, Clara. El aire se congeló entre nosotros. Yo tampoco quería esto, le dije, y entonces no supe si era verdad o mentira. No hubo más palabras. Fue un paso, uno solo, y el muro se rompió. Nuestros labios se encontraron con una urgencia silenciosa, como 2 promesas que no habían sido hechas, pero sí entendidas. El beso no fue salvaje, fue profundo, un pacto. Una grieta abierta, una verdad confesada con la boca. Nos separamos apenas por segundos. Zahir apoyó su frente en la mía. Su respiración era irregular, la mía también. No te convertiré en la octava, susurró. No puedo darte un número, solo puedo darte lo que quede de mí, si aún hay algo. Quise responder, pero no lo hice, porque algo en mi pecho gritaba que ya no se trataba de aceptar o rechazar, sino de sostener esa emoción que amenazaba con devorarnos a los dos. Y entonces entendí, no era él quien rompía mis muros, era yo la que por primera vez se atrevía a derribarlos. La noticia no tardó en esparcirse por el palacio. No dijeron nada, pero lo sabían, todas. Al día siguiente, cuando fui a desayunar al jardín interior, ya no era una invitada, era una amenaza. Las miradas que antes eran frías, ahora eran afiladas, las sonrisas vacías, ya no había lugar neutral. Esa tarde, Samira me condujo hasta una sala donde, según ella, las esposas se reunían sin protocolo. No entendí por qué me estaba llevando ahí, hasta que abrió la puerta y me empujó suavemente adentro. Estaban todas, las 7, sentadas en semicírculo, en silencio, esperándome. Tú cambiaste las reglas, dijo Leila, la más antigua, la del cuello de reina. Y cuando una mujer cambia las reglas en este lugar, paga un precio. Yo no estoy aquí para competir con ustedes, respondí con calma. ¿Y entonces por qué estás?, preguntó Amal, la de los ojos tristes. Ninguna de nosotras vino por amor. Tú sí. Eso dolió más de lo que esperaba. Yo no decidí sentir, dije. Nosotras tampoco, intervino Nura, con una voz suave pero firme. Y sin embargo, aquí estamos. Algunas llevamos años esperando que él nos mire como te miró anoche. Hubo un silencio pesado. ¿Y qué quieren de mí?,
pregunté. Leila se levantó, caminó despacio hacia una cómoda antigua y sacó una caja de madera. La colocó frente a mí. Al abrirla, vi cartas, decenas, tal vez más. Estas son nuestras cartas no enviadas, nuestras preguntas sin respuesta, nuestros «si me voy, ¿me buscarías?», dijo. ¿Por qué me las muestran? Porque tú aún estás a tiempo, dijo Amal, porque todavía puedes salir antes de convertirte en una de nosotras. ¿Y si no quiero salir? Leila me miró con una mezcla de respeto y compasión. Entonces prepárate para perder lo que amas. Aquí, incluso el amor más puro se contamina. Salí de esa sala con las piernas temblando, no porque quisiera huir, sino porque por primera vez me pregunté si mi historia terminaría como la de ellas. Durante días, Zahir estuvo distante, no frío, no ausente, solo observado, como si esperara que yo tomara la próxima decisión, como si supiera que algo en ese palacio de seda y silencios estaba a punto de romperse. Y no se equivocaba, las esposas habían dejado de ser sombras, ahora se movían como piezas sobre un tablero. Algunas me sonreían, me ofrecían té, paseos, conversación, otras se alejaban, cuchicheaban, me estudiaban con ojos que no parpadeaban. Una noche, Leila me pidió hablar a solas. Me llevó a un rincón del jardín donde las fuentes apagadas dejaban espacio solo al sonido del viento. Si quieres sobrevivir aquí, me dijo, no confíes en nadie que te dé la bienvenida demasiado rápido, incluyéndote. Ella sonrió con ironía, especialmente a mí. Antes de que pudiera responder, sacó un pequeño frasco de vidrio y lo colocó en mi mano. Es perfume. Él odia ese aroma. Si quieres evitarlo, ya sabes qué ponerte. Me dejó allí, con la fragancia del jazmín más fuerte que el de cualquier rincón del palacio. Al día siguiente, Nura, la más silenciosa, me llevó a su cuarto sin previo aviso. Me mostró una caja secreta oculta bajo su cama. Aquí guardo lo poco que me queda de mí misma, dijo, sacando fotos, cartas, recuerdos. ¿Por qué me enseñas esto? Porque una de nosotras está preparando algo, y no quiero que te hundas con ella. ¿Quién? Nura bajó la mirada. Cuando una mujer siente que ya no es elegida, puede volverse peligrosa. Ese mismo día, encontré en mi habitación una nota escrita con otra caligrafía, una amenaza sutil. A veces el amor no es suficiente, a veces es una trampa. Nadie la firmó, pero el mensaje era claro. Tenía que decidir, aliarme con aquellas que me advertían o seguir creyendo que Zahir era diferente, jugar el juego o romperlo de una vez por todas. Esa noche escribí en mi diario, aquí no se sobrevive con amor, se sobrevive con estrategia, pero yo nunca supe jugar sin corazón, y eso me hacía más peligrosa que todas ellas, incluso para él. Una tarde lo encontré solo en la sala del té, sin guardaespaldas, sin esposas, sin papeles que firmar. Vestía sencillo, como si se quitara la corona por unas horas. Me miró como quien espera que lo reten, no que lo adoren. Me senté frente a él, sin invitación, sin miedo. ¿Alguna vez dices no, Zahir?, pregunté. Levantó una ceja sorprendido. ¿A qué te refieres? A todas ellas, a todas las que te rodean, a todos los sí que das por culpa, por deber, por costumbre. ¿Te has negado alguna vez a algo que realmente no querías? Zahir no respondió enseguida. Tomó un sorbo de su té y lo dejó sobre la mesa, con los dedos aún en el borde de la taza. He dicho no al amor, dijo al fin. Muchas veces, después de Amira, dejé de creer que podía elegir sin consecuencias, así que permití que las decisiones las tomaran por mí, la familia, el linaje, el trono, el deber. Y las esposas, agregué. Asintió. Cada una representa un pacto, una tregua política, una promesa rota, una culpa antigua. ¿Y yo?, pregunté conteniendo la respiración. Tú fuiste un error, el único que decidí cometer. Sentí que el corazón me caía al suelo, pero antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia mí. Y también eres la única verdad que no sé manejar. Hubo un silencio largo. Tú no estás enamorado de mí, Zahir, le dije con voz baja pero firme. Estás enamorado de la idea de que alguien aún no te pertenece. Sus ojos se oscurecieron, no por enojo, sino por una herida que tal vez llevaba años sin ser tocada. Tal vez, admitió, pero contigo, por primera vez, quiero aprender a decir no a todo lo demás. Y lo vi, por un momento, claramente. Zahir no era un hombre que no decía no por generosidad. Era un hombre que temía estar solo si lo decía. Y eso era más triste que cruel. Ese día me vestí con lo más sencillo que tenía, sin joyas, sin perfumes, sin seda, solo yo. Recorrí el palacio como siempre,
pero con otros ojos. Ya no me deslumbraban las cúpulas doradas ni las fuentes de mármol. Ahora veía las grietas, las miradas cansadas, las puertas entreabiertas donde la libertad era solo una promesa colgada en la pared. Me detuve frente a la gran galería de retratos. Allí estaban todos los antepasados de Zahir, hombres con coronas pesadas, mujeres serenas, herederos con miradas de estatua, todos con algo en común. Nadie sonreía. Samira me encontró allí. Se detuvo a mi lado, sin hablar al principio. «Este lugar es hermoso», le dije, «pero está lleno de gente rota». Ella suspiró. «La belleza aquí no es un regalo, es un disfraz». «¿Y tú?», le pregunté. «¿Por qué sigues aquí?». «Porque aprendí a ser libre». Adentro, la miré, confundida. «¿Eso es posible?». Ella me miró con ternura. «La libertad no siempre es irse. A veces es elegir, incluso si todos esperan lo contrario». Esa noche, Zahir me mandó llamar otra vez. Lo encontré en su estudio, rodeado de libros antiguos y mapas que ya no servían para conquistar nada. Estaba solo, otra vez sin corona. «Quiero que seas libre», me dijo, «pero también quiero que te quedes». ¿Y si las dos cosas no pueden ir juntas? Él me miró con un dolor tan puro que dolía verlo. «Entonces te pido que me enseñes cómo». Me acerqué, tomé su mano y le respondí: «Primero, deja de ver el amor como una posesión y empieza a verlo como una elección. Si mañana decido irme y tú me amas, no deberías detenerme, solo desear que vuelva, por mí, no por ti». Zahir cerró los ojos un instante, asintió. «Te juro que no encerraré tu nombre en ninguna jaula». Y por primera vez entendí que ser libre dentro del oro no era una contradicción, era un acto de valentía. Las cenas se volvieron tensas, demasiado elegantes para ser honestas, demasiado cordiales para no esconder algo. Las esposas hablaban con dulzura, se elogiaban entre sí, compartían recetas y rumores, pero todo era una coreografía perfecta, donde cada palabra era un movimiento calculado. Yo observaba y aprendía. Zahir, por su parte, parecía más distante, atento pero ausente, como si estuviera midiendo lo que no se decía, como si esperara la tormenta que ya se anunciaba en los ojos de algunas mujeres. Una noche, Nura me llevó a los antiguos baños termales del palacio. Dijo que quería hablar conmigo sin paredes que escucharan. «No confíes en las sonrisas de Leila», me advirtió. «Ella no está herida, está furiosa, y el poder de una mujer furiosa es más peligroso que el de un ejército entero». «¿Qué planea?». Nura bajó la voz. «No lo sé, pero lo que quiere no es amor, es trono». Las palabras me estremecieron, porque entendí que, en este lugar, el amor no era lo que se buscaba, era lo que se usaba. Zahir no gobernaba solo, gobernaba entre mujeres que sabían jugar a largo plazo, y yo estaba apenas aprendiendo las reglas. Más tarde, durante una reunión privada, Leila me tomó del brazo y me arrastró hasta un corredor oscuro. «Sé lo que tienes con él», me dijo, «pero no te equivoques, ninguna de nosotras está aquí por accidente. Cada una fue elegida, y cada una puede ser eliminada. ¿Estás amenazándome?». Ella sonrió, una sonrisa hermosa, peligrosa. «Te estoy dando la bienvenida real». La solté, con el corazón golpeándome el pecho, y entonces supe, ya no era una invitada. Era una pieza activa en un juego de poder que no perdonaba debilidad. Y en ese juego, las sonrisas eran dagas, y yo tendría que aprender a usarlas también. La nota era breve. Medianoche. Baños del ala sur. Ven si aún confías en lo que no se puede decir. La firmaba con una sola letra, Z. No pregunté por qué, no busqué excusas. Fui. El ala sur estaba en silencio. Solo el murmullo del agua moviéndose en la piedra antigua. Los baños eran un santuario escondido del mundo. Paredes de mosaicos azules, columnas de mármol, vapor flotando como un velo que lo cubría todo. El aire olía a menta, a azahar, a algo antiguo y vivo. Zahir ya estaba allí, sumergido hasta el pecho, con los ojos cerrados. La luz de las velas danzaba sobre su piel. No se giró al oír mis pasos, solo dijo: «Pensé que no vendrías». Me quité la túnica sin vergüenza, no porque no sintiera pudor, sino porque con él la desnudez ya no era solo del cuerpo, era del alma. Entré al agua, nos quedamos en silencio, frente a frente. El calor nos envolvía, y algo más, algo eléctrico, algo que no necesitaba tocar para sentirse. «Aquí nadie nos ve», dije, «pero tú me ves, más de lo que yo mismo me permito». Zahir se acercó, despacio, como quien no tiene miedo de que lo rechacen, pero tampoco da por hecho que será aceptado. «Clara, yo no sé si puedo darte lo que mereces, pero si me dejas, puedo aprender a no destruirte en el intento». La emoción en su voz era cruda, sin filtro. «No quiero promesas, no quiero un lugar, no quiero ser la octava», le respondí. «Solo quiero saber si tú también te sientes atrapado». Él asintió, sin romper la mirada. «Yo no soy libre, Clara,
pero contigo empiezo a imaginar cómo sería hacerlo. Nos besamos, no como en la vez anterior. Esta vez fue lento, profundo, doloroso, como si supiéramos que no había mañana seguro, como si el agua nos perdonara por todo lo que el mundo no haría. Cuando salimos, no dijimos nada, no hacía falta, pero dentro de mí supe que había cruzado una línea invisible y que ya no habría regreso sin cicatrices. No fue el viento, ni la arena, ni el cielo oscuro lo que marcó el inicio de esa tormenta. Fue el silencio de Zahir al amanecer. Fue su mirada esquiva mientras se vestía, mientras evitaba mi piel, mientras salía del cuarto sin decir adiós. Algo había cambiado, algo se había roto, aunque no se escuchó el sonido. Pasé la mañana sola, en mi habitación, con el cuerpo aún tibio del recuerdo y el corazón congelado de dudas. Me miré al espejo, al mismo donde semanas atrás no me reconocía, y ahora veía una mujer que ya no sabía si estaba siendo amada o usada. Y fue entonces que entendí, la tormenta no venía del desierto, estaba naciendo dentro de mí. Las esposas lo sabían, lo sentían, lo veían. Me observaban con una mezcla de lástima y alerta, como si supieran que yo estaba por hacer algo que ninguna se había atrevido a hacer, a hablar, no para confrontar, sino para decidir. Fui al ala central, al despacho de Zahir. Samira intentó detenerme en la puerta, pero mi mirada fue suficiente. No la anuncies, él ya me está esperando, aunque no lo sepa, le dije. Entré. Zahir estaba frente a la ventana, con las manos a la espalda, la postura recta, la mandíbula apretada. No volteó, pero habló. No quiero perderte. Entonces, ¿por qué me estás dejando ir sin decirlo? Giró lentamente. Su rostro era una máscara de contención, pero sus ojos estaban al borde del colapso. Porque lo que siento por ti me cambia. Y aquí, cambiar es peligroso. ¿Para ti? ¿Para tu poder? ¿Para tu título? Para todos. Para ti también. Me acerqué, con la voz firme aunque por dentro me estaba rompiendo. Zahir, lo que vivimos en ese baño no fue una noche más, fue una verdad. Pero las verdades se marchitan si no se cuidan. No soy una flor que puedas esconder entre paredes doradas. ¿Y qué eres entonces? Soy una mujer que aprendió a vivir sin pertenecer a nadie. Y contigo, estoy empezando a olvidarlo. Eso me asusta. Hubo un silencio, uno denso, largo, hasta que Zahir se acercó. Me tomó las manos, las besó con una ternura feroz. No sé amarte bien, Clara. No me enseñaron, solo me enseñaron a mantener, a retener, a gobernar. Pero tú no eres un reino, tú eres una tormenta. Y yo ya no sé si soy fuerte para sostenerte sin perderme. Entonces déjame ir, le susurré. Déjame decidir desde fuera si quiero volver. Se apartó, dolido, pero asintió. Si te vas, no mandaré a nadie por ti. Y si no regreso, serás el único error del que jamás me arrepentiré. Salí sin mirar atrás. Pero cuando crucé el pasillo, sentí el corazón apretarse como si se partiera en dos. Y no por Zahir, por mí, por la versión de mí que estaba dejando atrás en ese palacio. La tormenta rugió esa noche. Relámpagos, viento, arena enloquecida. Pero no era el desierto, era yo, por fin reclamando mi voz. Desperté antes que el sol. No sé si dormí o simplemente cerré los ojos para no seguir pensando. El aire aún olía a tormenta, aunque el desierto ya se había callado. Había una calma extraña, como si todo el palacio contuviera la respiración, esperando. Me levanté sin saber a dónde ir. Caminé por los pasillos como si mis pies recordaran un camino que mi mente no entendía. Llegué al ala este, donde casi nadie iba, donde el silencio era más profundo. Allí encontré a Nura, sola, sentada frente a una puerta cerrada que yo nunca había visto abierta. Me miró con ojos hinchados, no por falta de sueño, por haber llorado. «¿Ya te vas, verdad?», preguntó sin rodeos. «Sí», le dije, «pero antes necesito entender por qué todo esto se siente como una trampa, incluso cuando parece libertad». Nura se levantó, caminó hacia la puerta y sacó una llave pequeña de un medallón que llevaba al cuello. «Lo que hay detrás de esta puerta, Zahir no quiere que nadie lo vea, pero tú ya viste más que todas nosotras. Mereces saber». Abrió. Era una sala pequeña, sin ventanas, iluminada apenas por lámparas viejas. Había retratos, papeles antiguos, objetos envueltos en telas de lino. En el centro, una cuna vacía. Y en la pared, una fotografía enmarcada de Amira, la primera esposa. Nura se acercó y me dio una carta. Amira la escribió antes de morir. Nunca supimos si Zahir la leyó, pero yo la guardé, porque ella me pidió que, si algún día venía una mujer distinta, se la diera. Tomé la carta con manos temblorosas. La letra era fina, redonda. Leí despacio. «Zahir, si lees esto es porque tu corazón sigue buscándome, o porque por fin decidiste dejarme ir. No te odio, pero lamento que nunca hayas entendido que el amor no es el silencio, ni el control, ni el miedo a perder. El amor es presencia, es verdad,
y tú me amaste a tu manera, pero sin darme permiso de irme sin culpa. Si alguna vez llega una mujer a este palacio que no tema decirte que no, déjala. No la conviertas en sombra ni en estatua, déjala ser. Y si ella te mira como yo te miré una vez, con la fe ciega de quien cree que puedes cambiar, no la traiciones. Porque el amor, Zahir, no es tener, es elegir cada día, y tú debes aprender a soltar. Sentí que el pecho se me apretaba, no por la tristeza, sino por la claridad. Amira no murió por falta de amor, murió por exceso de silencio. Salí de esa sala con el alma revuelta. El sol apenas empezaba a asomar, tiñendo el cielo con tonos de fuego. Zahir me esperaba en el jardín. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Lo encontré sentado, con una carta entre las manos, la misma. Nura ya se la había entregado. Me vio llegar, no dijo nada. Ella sabía todo, susurré. Sí, dijo él, y yo también, pero no supe qué hacer con eso. Se puso de pie, no me tocó, solo me miró con un cansancio profundo, humano, roto. Te amé mal, Clara, y ahora solo puedo amarte bien si te dejo ir. ¿Y lo harás? Sí. Tomó aire, lo sostuvo, lo soltó. Cuando estés lista, las puertas estarán abiertas, no para que regreses, sino para que elijas si quieres volver. Asentí. No necesitaba más, porque ese amanecer no me reveló algo sobre él, me reveló algo sobre mí. Ya no era la mujer que buscaba una historia extraordinaria, era la mujer que entendía que lo extraordinario es poder irte y tener el valor de no mirar atrás. No fue una despedida, fue una decisión, silenciosa, personal, irreversible. Amanecía cuando Samira entró a mi habitación con un pequeño cofre de madera en las manos. Lo puso sobre la mesa, como si pesara más de lo que aparentaba. Zahir pidió que esto fuera tuyo, dijo en voz baja. Lo abrí. Adentro había un pasaporte con sellos diplomáticos, una tarjeta de crédito sin nombre, un teléfono nuevo y un juego de llaves antiguas, con un pequeño papel atado con hilo rojo. Lo leí. Estas son las llaves del ala norte, tu ala, si decides quedarte. Si no, también sirven para abrir las puertas traseras del palacio, las mismas por donde se fue Amira. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No era un regalo, era una rendición. Zahir no me estaba dando permiso, me estaba devolviendo el control. Esa tarde, caminé por el palacio como si fuera la última vez, y tal vez lo era. Me detuve frente a cada rincón donde había sentido algo, la biblioteca donde me hablé por primera vez, el balcón donde lo desafié, el pabellón de la luna donde nos besamos, la fuente donde descubrí que el amor no siempre es suficiente. Cada lugar tenía mi rastro, cada rincón, una versión de mí que ya no existía. Pasé por el jardín de las linternas apagadas, por el comedor de los silencios afilados. Vi a Nura desde lejos. Me regaló una sonrisa triste, pero sin palabras. No hacían falta. En el pasillo de las estatuas, Leila me esperaba. ¿Vas a irte?, preguntó. Sí, ella asintió, no con desprecio, con respeto. Pensé que querías pelear por él. No, lo quise comprender, y eso fue suficiente. Entonces aprendiste lo que a muchas nos tomó años, murmuró, que aquí, a veces, quedarse es la verdadera prisión. Pasé junto a ella y por primera vez no sentí que me enfrentaba a una enemiga. Éramos mujeres distintas, atrapadas en la misma jaula, pero mirando hacia salidas opuestas. Llegué al ala trasera al atardecer. El cielo estaba teñido de cobre, el aire quieto, las sombras largas. Saqué las llaves, una a una, hasta que encontré la que encajaba. La puerta se abrió sin resistencia. Más allá, el desierto, libre, silencioso, inmenso. Di un paso, sentí el sol en la piel, el viento en el rostro, y algo dentro de mí se acomodó. No era la valentía de irme, era la certeza de que ahora, por fin, todo lo que hiciera sería elección mía. Un vehículo me esperaba a lo lejos. Me acerqué sin mirar atrás, no por orgullo, sino porque ya había visto todo lo que necesitaba ver. Y lo más importante, ya había descubierto quién era yo sin él. Las llaves seguían en mi mano, pero ahora sabía algo que antes no. No necesitas llaves si tú misma decides construir la puerta. Y yo acababa de construir la mía. No corrí, no lloré, solo caminé, con paso firme, hacia la oscuridad que me ofrecía la noche. La luna llena flotaba sobre el desierto como un faro silencioso. Iluminaba mi camino, pero también mi alma. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí alivio. El chofer no habló, solo abrió la puerta trasera del vehículo blindado y esperó. Me senté, sin mirar por la ventana. No quería ver cómo el palacio se alejaba. No quería grabar en mi memoria esa despedida. Prefería conservar lo que había aprendido, no lo que había dejado. Mientras el auto avanzaba por la arena,
Pensé en él, en Zahir, en sus silencios, en sus culpas, en su intento de amar sin saber cómo. No lo odiaba, tampoco lo idealizaba, lo entendía, y eso era más poderoso que cualquier resentimiento. Recordé nuestras conversaciones, sus manos en las mías, su miedo a perder, su forma torpe de entregarse. Todo eso era real, pero no suficiente. La libertad había llegado como un susurro, no como un grito, y la luna, como testigo silenciosa, me abrazaba desde el cielo, recordándome que los ciclos se cierran, que no todo lo que empieza tiene que continuar, y que huir no siempre es escapar, a veces es elegir vivir. El vehículo se detuvo en un pequeño aeropuerto privado. Un avión esperaba, una única pasajera, yo. Antes de subir, el asistente me entregó un sobre. Lo abrí, era una nota, corta, letra conocida. Gracias por no quedarte por mí. Gracias por irte por ti. Si algún día eliges volver, no será como la octava, será como la única. Z, no lloré, pero esa nota la guardé en el corazón como una cicatriz limpia, una que no dolía, pero que siempre estaría ahí. Subí al avión, y mientras despegaba, el palacio se volvió un punto lejano, y la luna, más brillante que nunca. El zumbido del motor me envolvía como una canción vieja. Estaba sola, sin escoltas, sin lujos, sin mapas y sin cadenas. La azafata me ofreció algo de beber. Rechacé el vino, pedí agua. Quería sentir cada sorbo. Quería recordar lo que era elegir algo simple, algo mío. Mientras el avión despegaba, me pegué a la ventana. El desierto se alejaba, extendiéndose como una cicatriz dorada, hermoso, salvaje. Y al fin, detrás de mí, volver no era regresar al punto de partida, era llegar a otro lugar, en mí. Recordé ese primer vuelo, el miedo, la confusión, la fantasía que me arrastró. Yo era una mujer rota entonces, curiosa sí, pero vacía. Ahora era otra, no perfecta, no completamente sana, pero sí consciente. Había amado a un hombre complicado, en un mundo enredado, con un corazón lleno de sombras, y había amado con fuerza, pero también con límites. Ese fue mi mayor acto de amor propio. Saqué mi cuaderno de viaje, aquel donde escribía todo, lo abrí en una página nueva y escribí una sola frase. No regresé con oro, regresé con alas. Cerré los ojos, dejé que el cuerpo se hundiera en el asiento. No pensaba en el futuro, tampoco en Zahir. Pensaba en mí, en lo que haría al llegar, en lo que escribiría, en las mujeres que entenderían esta historia porque también habían amado a hombres imposibles. Y entonces sonreí, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez la que tenía el timón era yo. El avión cruzó las nubes y por fin me sentí libre de verdad. No lo llamé, no escribí al llegar, no busqué saber de él, ni de Samira, ni de las esposas, ni del palacio. Volver fue difícil, no porque extrañara el lujo, sino porque aquí, en mi ciudad, todo era más real. Las calles no huelen a jazmín, la gente no baja la voz para esconder secretos. Y el amor no se viste de oro. Renté un pequeño departamento, reabrí mi cuenta de freelance, volví a traducir, volví a cocinar para mí, volví a ser sola, pero distinta. No tenía miedo de la soledad, tenía respeto por ella. Pasaron semanas, luego un mes. Y una mañana cualquiera, me desperté con la necesidad de escribirle, no por nostalgia, sino porque merecía cerrar el círculo, y él merecía saber qué fue lo que me llevé realmente de todo eso. No redacté un email, no fue un mensaje de voz, fue una carta, escrita a mano, con tinta negra sobre papel liso. La guardé en un sobre blanco, sin remitente, y la envié por mensajería privada, a la única dirección segura que tenía, la de uno de los socios comerciales de Zahir en Londres. Sabía que le llegaría. La carta decía así: Zahir, no sé si vas a leer esto en la quietud de tu sala de mármol o en medio de una reunión que te pide el alma. Tampoco sé si aún piensas en mí como la que se fue o como la que no quiso quedarse. Pero yo no soy una historia que se detiene en tus términos. Soy una historia que aprendió a escribir sus propios finales. No me arrepiento de haberte amado y no espero que tú lo hagas de haberme dejado partir. Me diste algo que nadie más me había dado, el permiso de decir que no, el permiso de mirarte a los ojos, incluso cuando temblabas por dentro. Nunca quise tu trono, nunca quise ser la octava, solo quise saber si el amor era suficiente para salvar a alguien de sí mismo. Y la respuesta, Zahir, es no. El amor no te salva, el amor te revela. Y tú, al final, fuiste valiente al dejarme ir. Te recuerdo con ternura, no con deseo, con respeto, no con dolor. Amira tenía razón. El amor no se trata de poseer, se trata de soltar cuando el alma lo pide. Tú lo hiciste, y por eso, aunque no vuelva, siempre tendrás mi gratitud. Ahora escribo historias
columnas, relatos que ya no necesitan esconder quién soy, historias que ayudan a otras mujeres a salir de lugares donde una vez creyeron que debían quedarse. Gracias por ser parte de mi tormenta. Gracias por enseñarme que, a veces, la única salida es hacia adentro. Adiós no significa olvido, significa libertad. Clara, cuando terminé de escribir, respiré profundo y sentí paz. No por él, por mí. Ya no había rabia, ni preguntas sin respuesta, ni fantasmas. Solo una mujer que se fue de un palacio para habitarse por completo. Y eso, Zahir jamás lo esperó. Hoy desperté con el sol entrando por la ventana. No hay cortinas de seda, no hay perfume de jazmín, no hay sirvientas esperando con café importado. Solo el aroma a pan recién hecho de la cafetería en la esquina y el sonido de una ciudad que se despierta sin pedirle permiso a nadie. Y sin embargo, no lo cambiaría por nada. Mi vida ahora no es extraordinaria, pero es mía, y eso lo cambia todo. Trabajo desde mi escritorio de madera gastada. Escribo para mujeres como yo, mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, mujeres que se perdieron en historias ajenas y que con el tiempo decidieron escribir la suya propia. Doy talleres pequeños. Respondo mensajes de lectoras. Camino al mercado los domingos. Me río con mi vecina del 5º piso y, de vez en cuando, miro al cielo en busca de una luna lejana. No porque quiera volver, sino porque quiero recordarme lo lejos que he llegado. Nunca supe si Zahir leyó mi carta. Nunca recibí respuesta y no la necesito. Lo que vivimos allá, en ese rincón de arena y mármol, no fue una mentira. Fue un fragmento, una chispa, un cruce de caminos donde ambos necesitábamos aprender a soltarnos. Él me enseñó que el poder sin amor es solo ruido, y yo le enseñé que el amor sin libertad es solo miedo. Ninguno ganó, ninguno perdió, solo nos reconocimos, y luego nos dejamos ir. Muchas veces me han preguntado si me arrepiento, si volvería, si lo extraño, y mi respuesta siempre es la misma: no me arrepiento, no volvería. Y sí, a veces lo extraño, pero no como pareja, lo extraño como experiencia. Como ese momento exacto en que entendí que el amor más profundo no es el que te hace quedarte, sino el que te empuja a volar. Hoy tengo paz, tengo dudas, tengo cicatrices y tengo un cuaderno lleno de palabras que ya no se escriben para agradar, ni para justificar, ni para mendigar afecto. Se escriben para mí y para todas las que alguna vez sintieron que no eran suficientes. El futuro que elegí no tiene palacios, tiene ventanas abiertas, tiene días lentos, tiene verdades chiquitas que me hacen sonreír sin motivo y sobre todo, tiene una mujer frente al espejo que por fin se reconoce, no como la octava, ni como la única, sino como ella misma, libre, completa y viva. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una historia que no elegiste? ¿Has tenido que tomar la decisión de irte, incluso cuando una parte de ti quería quedarse? Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjame un comentario con una sola palabra: libertad. Así sabré que no estás sola, que estamos muchas eligiendo escribir nuestro propio destino. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez esta historia no cambie el mundo, pero puede cambiar el rumbo de un corazón. Suscríbete para más historias que sanan, que duelen, que liberan, porque aquí contamos verdades disfrazadas de ficción y tú siempre serás parte de ellas.